Hola, mi nombre es Giancarlo y hoy día te presentaré uno de los temas más importantes de la física, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, más conocido por sus iniciales, el MRV. Soy egresado del Instituto Superior Tecnológico Huelícitas Victoria del Campo y Figueroa de Cárdenas Candío de Tarapoto, más conocido por sus iniciales, el IST, EUDC y EUDSC de Tarapoto. Este video se va a dividir en dos partes, la teoría y los problemas resueltos. Ahora vamos con la teoría. El movimiento rectilíneo uniformemente variado es la trayectoria descrita por un móvil, la cual tiene que ser rectilínea y donde su rapidez varía. Este movimiento tiene tres características importantes. La primera es que la trayectoria descrita siempre es rectilínea. La segunda es que la velocidad y la aceleración son colineales. Sin embargo, esta se divide en dos propiedades más. La primera es que si la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido, significa que la rapidez va a aumentar. Sin embargo, si tienen sentidos diferentes, la rapidez va a disminuir. Y como tercera propiedad o característica importante del movimiento es que la aceleración siempre es constante. Ahora mostraré un gráfico para poder explicar mejor esto. Ya tenemos el gráfico listo. Los elementos que tenemos son la velocidad inicial, que generalmente es representada por v0. Generalmente. Tenemos vf, que es la velocidad final, la distancia, que es de metros, y el tiempo, que es de segundos, y la aceleración. Entonces, vamos a plantear una fórmula, a desarrollar una fórmula a partir de este gráfico para la aceleración. Primero queda destacar que acá VF es diferente de V0, que es la velocidad inicial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar la velocidad final menos la velocidad inicial. Esto nos da el incremento de la velocidad. Ahora el problema es que tenemos la distancia, el tiempo, que es t segundos. Esto significa que la velocidad inicial cambió a la velocidad final en t segundos, y por eso lo vamos a dividir tal como mostramos en esta fórmula. Vf menos v0 sobre t es igual a la aceleración. Ahora vamos a reemplazar los valores para poder hacer un ejemplo pequeño. Entonces, tenemos que la velocidad inicial es de 2 metros por segundo, que es esta de acá. La velocidad final, 8 metros por segundo, que es la que está acá. Y el tiempo, 4 segundos. Entonces, reemplazando en la fórmula, tenemos que la velocidad final, que sería esta, reemplazando ya, menos la velocidad inicial, menos 2, entre el tiempo nos da la aceleración. Entonces, restamos 8 menos 2, 4, sobre 4, 1.5. Tenemos que la aceleración es 1.5 metros por segundo. No. Acá la aceleración tiene la siguiente unidad. Sería que la aceleración es metros, perdón por la letra, metros por segundo. Acá es la diferencia, al cuadrado. Esta es la unidad de la aceleración. Si ponemos metros por segundo, esto está mal. Esto no es aceleración. Entonces, nos falta acá al cuadrado. Listo. Entonces, resolviendo este pequeño problema de ejemplo, tenemos mi teoría. Tenemos que 1.5 metros por segundo al cuadrado es la aceleración de este móvil. Ahora acá tenemos la mayoría de fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esta fórmula es con la que trabajamos, sino haciendo los cuantos cambios. Los cambios fueron los siguientes. Tenemos que la aceleración era igual al incremento de velocidades, o Vf menos V0 sobre el tiempo. La diferencia con esta es que ellos pasaron a multiplicar la de acá y ellos pasaron de la velocidad final al otro lado. Multiplicamos todo por menos 1. Es la misma fórmula. Ahora, lo que yo recomiendo es que tratemos de memorizar. Bueno, no es malo mantener las fórmulas en un lado, pero es bueno memorizarlas. Pero al principio traten de tenerlas a la mano para poder guiarse. Y como primer paso para resolver problemas, tenemos que ver nuestro cuadrito de fórmulas, o si nos acordamos, y según los datos del problema, utilizar la mejor fórmula.
y con la que nos alcancen los datos. Ahora vamos a iniciar con el primer problema. Este problema nos plantea: un chico empieza a resbalar por un tobogán adquiriendo una aceleración constante de 0.8 metros por segundo. Vamos a subrayarlo. El descenso dura 3 segundos. 3 segundos. Hay el largo. El largo nos indica distancia. ¿Ok? Entonces, primero, para resolver el problema, vamos a ubicar los datos y para realizar una forma ordenada y comprensible los vamos a ubicar acá. Bueno, entonces nos dice, empieza a resbalar por un tobogán. Entonces esto nos indica que el niño inicia con una velocidad inicial de 0 metros por segundo. Aquí vamos a poner 0 metros por segundo. No nos menciona nada de velocidad final, así que no tenemos velocidad final. Listo. Aceleración, acá está, 0,8 metros por segundo. Bueno, yo le digo coma metros. Recuerden las unidades, metros por segundo al cuadrado. Listo. Y dura 3 segundos. Acá está, 3 segundos. Listo. Ahora, lo que nos pide el problema es el largo del tobogán. Entonces, esta es nuestra incógnita, lo que debemos hallar. Entonces, como dije, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la fórmula que más se adecua en nuestro caso. Vamos a ver nuestra tablita. Bueno, tomamos las fórmulas de cuando la aceleración es positiva y qué nos conviene más. A ver, no teníamos velocidad final, así que no nos pueden servir estas. O por lo menos, no, en realidad no. Tenemos velocidad final. Esta podría ser, pero es media complicada. Esta también podría ser. Vamos a utilizar esta de acá. Porque a ver, distancia es lo que tenemos que hallar. Tenemos velocidad inicial, check. Tiempo, check. Aceleración, check. Y otra vez tiempo, check también. Listo. Entonces la vamos a pegar acá. Listo. Entonces simplemente tenemos que reemplazar los valores. A partir de esto, ya tenemos todo el razonamiento. Ella es toda la física, ahora solo es parte matemática. Okay. Entonces vamos. Nuestra incógnita, multiplicamos 3 por 0, 0. Y ya no lo ponemos. Más 1 medio por 0,8 por 3 al cuadrado. Entonces, 1 medio. Acá. ¿Qué se resuelve primero? La potencia. Entonces 0,8 y 3 por 3 por 9. Listo. Tenemos distancia. Ok. Entonces, mitad de 0,8, 0,4. 4 por 9. Entonces acá nos va a salir la distancia. La distancia es igual a ver, esto sería 4 por 9, 36. Más el decimal, ponemos la coma, un espacio, 3.6. Entonces tenemos que la distancia del tobogán es de 3.6 metros. Listo, ahora vamos con el siguiente problema. Vamos a leerlo y a extraer datos. La velocidad de un bote a motor es de 8 metros por segundo. Listo. Al apagarse el motor, la fricción con el agua produce una desaceleración media de 4 metros por segundo al cuadrado. Aceleración. ¿Qué distancia? Incógnita. Recorre el bote desde el instante que apagaba el motor hasta detenerse el bote. Aunque no lo parezca, esto nos indica un dato más. Nos indica que al final de todo, la velocidad es 0 metros por segundo. Al final. Significa que nuestra velocidad final va a ser de 0 metros por segundo.
una aceleración inicial de 8 metros por segundo. Listo. Aceleración 4 metros por segundo al cuadrado. Nuestro tiempo, bueno, no nos dan tiempo en este problema, no lo tenemos. Y nuestra distancia, nuestra incógnita. Listo. Entonces, ¿qué fórmula debemos utilizar? Primero debemos utilizar esta columna de fórmulas porque son las que van con la aceleración negativa. Entonces, les doy 5 segundos para que puedan elegir una fórmula que se adecue. O bueno, pueden pasar el video y tratar de eliminar. ¿Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Entonces, si la fórmula que creen que es la mejor es esta, está en lo correcto. Entonces, vamos a copiar esta formulita. Perdón, ya, ahí está. Listo. Entonces, ahora que queda, reemplazar. Ahora, como dije en el anterior problema, la física se acabó, el razonamiento fuera. Ahora es netamente matemática. Entonces, 0 por 0, 0. Listo. 8 por 8, 64. 2 por 4, 8. Bueno, pero no se olviden de este signo. Entonces no sería menos 8 d, que es nuestra incógnita. ¿Qué hacemos? Vamos a pasar el 64 al otro lado. 64 es igual a menos 8 d. Dividimos 64 sobre 8. Damos un menos. Es igual a nuestra distancia. Entonces, menos con menos en división se van. 64 entre 8, 8. Y ahí lo tenemos. Nuestra distancia es de 8 metros. Listo. Eso significa que el bote se detuvo tras recorrer 8 metros. Y bueno, nomás hasta acá llega el video. Solo hemos puesto 2 ejemplos. Pero hay algunos problemas de este movimiento que son bastante complejos. Sin embargo, su complejidad solo se basa en sistemas de ecuaciones y bastante razonamiento. Entonces, como consejo, solo digo que traten de leer el problema detenidamente y extraer todos los datos que les ofrecen y escribirlos. Y a partir de eso, determinar qué fórmulas o cómo van a actuar frente al problema para poder resolverlo. Ese es mi único consejo sobre este tema, ya que es bastante simple. Y hasta la próxima.